pero ella no es. Bien, seguimos en Meridiano. Susana, otro tema, y te voy a aprovechar porque tú tienes experiencia en el sector. Trabajaste en EDESUR, fuiste viceministra de Minas, y ha habido un retroceso tangible en el sector eléctrico que se manifiesta en apagones, que se manifiesta en mala calidad del servicio, falta de cobranza y especialmente un incremento vertiginoso del déficit eléctrico que ha vuelto, que ha retrocedido, de acuerdo a Rubén Bichara, 15, 20 años atrás. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 4 años y pico de gobierno con el sector eléctrico? Tú sabes que hay gente que no sabe, ¿verdad? Por eso quiero decir, yo trabajé en EDESUR, EDENORTE, cuando eran una sola, no se habían dividido. Después en EDESUR, después en EDESTE, estuve ante el organismo coordinador, estuve representando a las distribuidoras todas ante la Superintendencia de Electricidad, fui presidenta del directorio de la Comisión Nacional de Energía, directora jurídica de la Comisión Nacional de Energía, directora jurídica del Ministerio de Energía y Minas. También fui asesora y gerente de compra y regulación en EDESTE. Y bueno, mi último cargo fue viceministra de Energía y Minas. O sea, yo duré mucho tiempo en el sector y sobre todo en la parte de comercialización. 3 cosas son las culpables de retroceso y las 3 de alguna manera son responsabilidad del presidente. El presidente decidió darle luz a todo el mundo y desmontar el programa de gestión de demandas, así se llamaba, ahora se llama gestión de la oferta, gestión de la demanda, es lo mismo y consistía en unos criterios conforme a los cuales las auditorías que se hace a los circuitos con muchas pérdidas no se le puede dar energía 24 horas. Entonces el presidente le abrió la energía a todo el mundo, estábamos en pandemia. Cuando pasó la pandemia no se volvió al programa, se insistió, pero él entendía que esa era la manera, ese fue uno de los temas principales. La segunda fue una querella, la gente no se acuerda, pero se hizo una querella, denuncia querella, contra autoridades de la pasada administración, que por cierto Jenny no le ha dado curso y ya no sé qué vocación pudiera tener, pero eso hizo que los organismos multilaterales de financiamiento que tenían desembolso pararan los programas de financiamiento porque ellos tienen cláusula anticorrupción. Entonces, si se decía que había habido situaciones como esa, pues de ninguna manera se podía estar. Y luego, pues, errores en la inversión del sector. El sector es de inversión intensiva para mejora de las redes, mantenimiento, operación, repotenciación de las subestaciones y entonces eso crea muchos disturbios. Errores, una pregunta, ¿errores o falta de inversión o las dos cosas? Las dos cosas, porque también no se hicieron, y lo admite el mismo Celso Marrancini en su momento y lo ha dicho, que no se hizo la planificación suficiente ni para comprar aún con los exiguos recursos que se tenía y en el caso de Punta Catalina, pues ustedes recuerdan el tema con el carbón. Entonces yo creo que esas cosas pues afectaron. Y una más, y es una de las principales para mí, lo único del pacto eléctrico que se estaba cumpliendo era la tarifa de transición, que era ir con una tarifa de transición hasta que pudiéramos llegar a una tarifa técnica que reconociera los costos operativos. Presidente, aunque se empezó a implementar la tarifa de transición, el presidente mandó a echar para atrás a la Superintendencia de Electricidad y con eso se aumentó el déficit del sector. Luego otras razones, se sacaron muchos técnicos de ahí y se trajeron compañeritos, politización, mucho populismo. Se triplicó la nómina. Mucho populismo también, porque ese sector es paratécnico y por eso hemos llegado aquí y yo creo que estamos en el mejor momento con todo y todo. Te hago una pregunta. Estoy clara de que Celso está tomando las medidas de choque para este momento tan difícil. Yo te voy a hacer una pregunta, porque entonces aquí debo de hacer un mea culpa. Yo duré
3, 4 años acabando con Almonte, con Tonito Almonte. ¿Él era un mal gerente, un mal ministro, o fue que las decisiones que impuso el presidente lo obligaron a que él fracasara en el puesto? Toñito es mi amigo. Yo le advertí muchas veces y me apena decirlo, pero yo creo que la actitud de Celso te dice las diferencias. Celso se paró en dos patas. O sea, a mí hay que dejarme volver a retomar mi programa de gestión de demanda, si no yo no puedo. A mí hay que buscarme dinero para invertir. A mí hay que dejarme sustituir los administradores. Porque si yo no puedo poner gente ahí a la que yo pueda instruir y a través de las decisiones que se tomen en el Consejo Unificado se van a cumplir, pues yo no puedo ser responsable de los resultados. Claro. Entonces yo creo que Toñito, en un exceso tal vez de buena fe o lo que sea, o por su ejercicio político, pues tal vez no tomó esas decisiones de esa manera. Primero salió de la presidencia del Consejo Unificado, que era el que debía presidir el Consejo Unificado, y se fue aislando y no tomó las decisiones. Ahora, lo que sí yo te puedo decir es que Celso, en este momento, en esta administración es insustituible. Y es lo mejor que le puede pasar para este estadio de quiebre que tiene el sector. Las medidas que está tomando, la está tomando dentro de las mejores prácticas de empresas que están en la situación financiera y operativa que tienen las distribuidoras. Sin duda, yo lo creo así. ¿Que es inentendible para mucha gente? Claro, es inentendible porque se habían acostumbrado a tener energía. Aquí se desarticuló el programa de persecución del fraude, de persecución también de las irregularidades. Aquí no se estaba sometiendo a nadie. Aquí hay empresas que tienen años y años de deudas millonarias que ni siquiera pues estaban siendo gestionadas. Entonces, por asunto de que son personas poderosas, dueñas de medios de comunicación, grandes políticos, grandes empresarios y demás. Y yo creo que ahora se está en el camino correcto. Ok. Tú mencionas palabras, una frase que me estimula a hacerte preguntas. Entonces, por ejemplo, hablaste del tema corrupción. Sí. Cuando mencionaste a Jenny, que no le dio seguimiento, yo te pregunto, ¿tú estás conforme con lo que ha sido la política de persecución de la corrupción de este gobierno? Porque se hizo un gran bulto iniciando. Bueno, yo creo que ha sido muy selectiva. Yo creo que ha sido en algún momento también muy personalista y yo creo que los resultados están ahí. Y yo creo también que la instrumentación de los expedientes en muchos casos, aquí hay un problema de base, aquí hay una debilidad institucional muy grande. La mayoría de los delitos de la administración pública comienzan en una violación administrativa. Entonces, si tú estás buscando violaciones penales, porque lo está haciendo Procuraduría, que esa es su naturaleza y además esa es su visión y ese es su conocimiento, tú no vas a poder hacer una buena sustanciación de los expedientes para demostrar las violaciones comenzaron en las violaciones administrativas. La mayoría de expedientes se van a caer y muchos de ellos también fueron instrumentados desde el punto de vista de buscando la conducta antijurídica del punto penal. Yo quiero culpables y realmente después se han hecho cosas peores que tienen una vocación penal muchísimo más grave y han sido subsanados de manera pública y abierta, inclusive por la distinguida Milagro Ortiz Bosch. O sea, las cosas que se están haciendo aquí, debilidades administrativas, en muchos casos son más comprobables y pudieran dar lugar mañana a persecuciones penales que muchas de las personas que están en los hoy encartadas, hoy imputadas. Pero ciertamente hay mucha gente ahí que puede tener comprometida su responsabilidad penal. Otra cosa es que se logre establecer en los tribunales porque aquí el Poder Judicial, señores, que el Poder Judicial realmente son los jueces.
La Procuraduría no es parte del Poder Judicial, es un estamento aparte. Ahí se resuelven muchísimas cosas y ni nombre tienen. Nadie después recuerda quiénes dieron ni los no a lugares, que van mucho antes y mucho menos después, cómo absuelven a las personas y descargan a las personas expedientes que tú dices, pues, cómo lograron ahí. Mientras los jueces también no tengan la presión ciudadana, el entendimiento ciudadano es saber que la impunidad sistémica que nosotros tenemos tiene mucho de culpa del Poder Judicial, van a seguir pasando cosas como esas. A través de la nueva modalidad, que fue una especie de caricatura, de nuevas formas de elegir al procurador. Yo sabía que esa pregunta no me la iba a dejar. Bueno, pues se tiene que elegir uno nuevo. Sí. ¿Cuál para ti es el idóneo? ¿Se debe de quedar Jenny o hay que buscar otro? Mira, idóneo, no. El que conviene para que estos expedientes puedan seguir y la gobernanza pueda seguir es Jenny Berenice. Y es la que más le conviene al presidente, porque si no, él va a cargar con la culpa o con la responsabilidad del desempeño de la persona que él va a poner. Y yo no me estoy equivocando al decir él va a poner. Es una persona que él va a someter a ese consejo de la magistratura que ellos pueden no aceptarla y él tener que, pero va a ser una. Y la correlación de votos que hay ahora todavía más es el que el presidente diga. Entonces, además, la gobernanza, las complejidades que hay ahí, solo Jenny puede terminar con lo que hay, tratar de sacar lo mejor y de entender los expedientes que ya están en curso. Además, ella lo merece también. ¿Tiene mérito? Ella lo merece en el trabajo profesional y también lo que de alguna manera le ha convenido a este gobierno. O sea, yo creo que Jenny lo merece más que unos nombres que están mencionando ahí, que no tienen tampoco la energía, el vigor para poder cohabitar con Jenny Berenice, porque de ninguna manera se ha planteado que Jenny salga, Ya se me revisa también para eso. Sí, y además su cultura no es de persecución. Y lo vimos con Miriam, es que son cosas diferentes. Sí. Son cosas diferentes. Un jurisconsulto. Sí. Ahora, lo que yo no espero es que no nos saquen a Aura Celeste debajo de la manga, ¿eh? No te creas. Se la comen Todavía viva, no se ha cumplido con... Ella puede matar 4 de un infarto, así como tú la ves. Bueno, vamos a la pausa.